y vamos a Gracias, ir Oscar. orando. Ya casi llego. Listo, Gracias. listo. Bien, entonces ahí vamos. Vamos a ir orando. Entonces, bueno, hoy Dios te agradecemos, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad de estar acá juntos. Eres tú en nosotros hoy que nos trae a ver tu enseñanza, por qué tu palabra nos advierte acerca de estas prácticas y queremos es conocerte más, entenderte más, saber esa comunión contigo cada día más para parecernos más a ti, el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo, y así poder hacer la voluntad tuya, Padre. Amén. Bueno, bienvenidos. Amén. Hoy pues es un día de retos, hoy lunes, con estas noticias acá en Colombia, pero oramos porque pues su evangelio, el reino, se siga conociendo a pesar de la maldad. Y, y nos suscribimos a Dios porque Él es el único que nos da las leyes para nosotros obedecerlas. Y si las obedecemos, Él va a honrar. Él va a honrar a este remanente que obedece sus leyes. Bien, muy bien. Entonces, bien, vamos a ir continuando. Voy a volver a compartir acá pantalla con ustedes y vamos a quedar donde quedamos en la vez pasada, que ya vimos algo acerca de la verdad y algunos principios de la cristiandad y por qué pues es en contra de estas ideas, ¿bien? Espiritistas y ocultistas, ¿bien? Bien. Entonces, vamos a compartir acá pantalla, compartir aquí pantalla y ver. Aquí estamos y vamos aquí a ampliarlo. Bueno, entonces nosotros quedamos acá. Y hoy, lo que vamos a hacer hoy es un ejemplo. Hoy va a ser un ejemplo de el pensamiento, porque pues más nosotros acá que pues decir que es cada una de estas prácticas ocultistas, que sí lo vamos a decir, pues es llevar al pensamiento, porque Lunes de Cosmovisión es un espacio de pensamiento cristiano. Entonces, nosotros vimos esto fue lo último que vimos, y lo que vemos es que la idea ocultista y espiritista tiene pues estos componentes, en algunos casos hacia la religión, ya luego hacia la espiritualidad, es decir, que en las que son religiones también, ¿sí? Tenemos, se ha inmiscuido estas ideas espiritistas, ¿no? Entonces, hablábamos con alguien esta semana acerca de que aquí en una iglesia evangélica muy grande en la ciudad, una de las cosas que hacían era que la gente tocase un pañuelo y que con ese pañuelo, entonces si daba el 1% de la deuda que tenía y tocaba el pañuelo, entonces Dios le iba a pagar la deuda. Y eso es una idea espiritista dentro de una iglesia evangélica. Bien, entonces eso pasa dentro de la religión, ¿sí? También puede haber ideas espiritistas y inclusive ocultistas. Bien, pero además está la espiritualidad que aquí ya se abre a cualquier cosa espiritual, es aceptada. Bien, y eso tiene pues un matiz de eh, comportamientos hacia el individuo, ¿sí? Como digamos la espiritualidad de la India, hacia el fatalismo. El hombre aquí sufre mucho, entonces para no sufrir, meditemos y abstraigámonos de la realidad. Y eso es un componente netamente de espiritismo hacia el individuo. Ese es un extremo. Y de ahí para allá, todo lo que puede pasar hasta llegar a una espiritualidad pues totalmente pagana y ocultista, a través de prácticas y ritos
pues en contra de las personas y en contra de la moral. Bien, entonces todo eso lo cobija lo que llamamos espiritualidad. Bien, y eso entonces, esa espiritualidad, además de lo que inicialmente es solo lo espiritual, empieza también a trascender hacia lo intelectual, ¿sí? Y hacia lo físico. Y ahí tenemos entonces la parte esotérica, que es cómo explicar este espiritismo o esta espiritualidad sin Dios, ¿sí? A cuál es la filosofía, cuál es el pensamiento que nace o se produce a partir de ello, o de dónde o cuáles pensamientos provienen estas ideas de espiritismo o espiritualidad. Eso es lo que es el esoterismo, tratar de desde el intelecto entender ello. Y desde lo físico, ¿sí? Bueno, esta parte esoterista también es intelectual y también emocional, ¿no? O sea, el alma, ¿sí? Y también las decisiones, o sea, la voluntad, todo eso es el esoterismo. Bien, tiene que ver con el alma, o sea, es la explicación o la relación de la espiritualidad que se tenga o el espiritismo, digamos, lo que se tenga con la parte del alma. ¿M? Y con la parte de el física o la parte del cuerpo, entonces se ha derivado hacia la salud, hacia prácticas de curar enfermedades o de que todo el origen de las enfermedades es espiritual, pero no espiritual en sí con Dios, sino de esas ideas, diferentes ideas espiritistas que se tienen para salir entonces de la enfermedad o para que no llegues a la enfermedad. Bien, esa es la idea del curanderismo. Bien, tiene que ver con la salud, con lo físico, ¿no? Bien, y esa comunión de ese mundo espiritual pagano con la parte física. Ahí vemos pues muchas ideas también orientales, también budistas, inclusive taoístas también, pero también todo lo que es la chamanería indígena, bien, allí. Y luego también estas ideas de la parte espiritual sin Dios, entonces se va a volver en creencias o religiones populares, em, y la gente lo va a seguir, bien, la gente lo sigue sin empezar a preguntarse si eso que está haciendo es de acuerdo a lo razonable, a la verdad o inclusive a los mismos libros sagrados que se tienen, ¿no? Entonces empiezan a haber creencias populares. Aquí en esta idea de creencias populares tenemos también un abanico desde las mismas religiones y como tal, y también las ideas religiosas. Bien, y pues inclusive desde la cristiandad hasta, ¿sí? Muchos comportamientos diferentes respecto a lo espiritual, y aquí creo que nombré algo la vez pasada que tenía que ver como con los agüeros, que tenía que ver con que si me levanto con el pie izquierdo, que no paso debajo de la escalera, que todas estas cosas, eso viene de estas ideas de cultura popular, de estos mitos, de estas ideas, esos mitos, entonces se mezclan con la idea espiritista y entonces se vuelven realidad. Bien, bien, entonces eso es básicamente estos cuatro círculos, ¿sí? Y pues cada una de estas ideas, pues es expandido por la cultura, por los medios y por el entretenimiento. Eso es lo que vemos allí. Entonces, hoy voy a hacer un ejemplo y voy a hacer solo una de estas ideas espiritistas y ocultistas y vamos a ver luego el pensamiento, ¿sí? De dónde viene, cómo esto se logra hacer y luego, entonces así ya tenemos una base correcta para ver las siguientes. Bien, bien, entonces vamos a ir pasando a la siguiente. Voy aquí a eso. Entonces pasemos a la siguiente. Ahí, aquí ya me pasa, sí. Ahí, no sé por qué no me pasó. Bueno, permíteme, me voy a descompartir y volver a compartir. Vamos a volver a compartir aquí, aquí, ajá. Entonces vamos acá y acá.
Y bien, entonces vamos más arriba. Aquí. No, ¿dónde estamos? Acá. Ok, ahora sí ya creo que lo estamos viendo, ¿no? Bien. Ah, pero no me lo deja pasar. Ah, ya sé qué fue lo que pasó, es que la tengo duplicada. Ok, permíteme un momentico, ya la voy a volver a poner y la vamos a mirar correctamente. Bien, ahora sí, ya no está duplicada, entonces ahora sí me la va a dejar compartir. Bien, eso, ahora sí ya no está duplicada. Eso. Entonces, bueno, ahora acá la vamos a poner y ahora sí me pasa. Bien, entonces acá tenemos varias de estas que también, digamos, sectas espiritistas, ¿sí? Y voy a empezar hoy, no voy a empezar con astrología y horóscopos, esa la vamos a ver después, pero voy a empezar con la masonería y francomasonería, porque es como la más famosa, ¿sí? Como que la gente tiene más cerca porque aunque digamos, no es que en sí esté tan cerca de la gente, porque está mucho más cerca, por ejemplo, la santería, ¿sí? El espiritismo en sí, em, pero, pero esta es algo conocida y un poco más aceptada, porque hay miembros de la alta sociedad también allí. Entonces es como más aceptada. Entonces vamos a hoy a hacer el ejemplo con la francomasonería y luego vamos a ver el pensamiento que está detrás. Bien, de ello. Bien. Y entonces vamos a pasar al siguiente. Aquí. Entonces vamos a ver la francomasonería, la masonería o francomasonería. Ahorita más adelante vamos a ver cuál es la diferencia. Pero en sí vamos a empezar con esta idea a través de su fundación. En sí la francomasonería no tiene un fundador, pero o ellos claman no tener un fundador, pero no porque en realidad, sí, como ellos claman, que como vienen de hace tanto tiempo, que es lo original, que es la revelación original de Dios, entonces pues por eso es que no saben quién la fundó, porque es desde el principio, ¿bien? Pero, sí, eh, en sí, sí, pues no hay evidencia de nada de ello, pero su idea original fue como el buscar, ¿sí? Un conocimiento, ¿sí? Que venía desde antes, desde los tiempos antiguos. Bien, entonces por eso declaran que no tienen un fundador en sí. Ellos declaran ser una secta secreta, una sociedad secreta, ¿sí? Que proviene de los picapedreros o canteros de la Europa medieval. ¿Qué sucedió allí? Hay que ver esta idea. La Europa de la Edad Media, ¿m? eh, es una Europa que es muy fluctuante en las ideas económicas porque estamos pasando, ¿sí? De el Imperio Romano que se vuelve cristiano, ahí empieza la Edad Media, ¿sí? Y empieza a vivir la cristiandad con un control político de la religión, ¿sí? Pero que a la larga va a terminar, ¿sí? Con las ideas feudales, ¿sí? Para darle más poder a una idea, digamos, no imperial, pero del gobierno, del emperador, ¿bien? Y eso causa que haya muchas inconformidades y muchas divisiones. Y una de estas divisiones fue el Sigma de Oriente. Recordemos que el Imperio Romano era un solo imperio y debido a la religión o al control del gobierno por la religión y de las condiciones diferentes en administración religiosa y económica del Imperio Romano de Occidente, o sea, de la región occidental a la región del este, oriental. Entonces, ahí hay una división con el Sigma de Oriente hacia el año 1100 después de Cristo. Bien, y ahí entonces tenemos el origen de todo lo que es la iglesia ortodoxa. Bien, que básicamente es como una iglesia católica, ¿sí? Pero con una administración diferente desde el oriente, desde Grecia, ¿sí? Y estos países de la Europa del Este, ¿bien? Y asentándose en Grecia, que a su vez ellos un tiempo después van a tener otra división ortodoxa
entre el control que ejercían los griegos a la religión y la economía, o bueno, no digamos los griegos, desde Grecia, los jerarcas de la Iglesia Ortodoxa, ¿sí? A los territorios alejados del este, como lo es Ucrania y y la misma Rusia. Entonces, esto, o sea, ellos repitieron lo que estaban haciendo los romanos, ahora lo hicieron con ellos. Entonces, también ahí se separan los ortodoxos rusos o ucranianos, ¿sí? Bueno, realmente rusos, ¿sí? Eh, Aquí tengo que explicar algo, y es que la, el origen de los rusos no es Rusia, no es la Rusia que conocemos hoy. El origen de los rusos es la Ucrania que conocemos hoy. Kiev fue mucho antes de Moscú. Bien, Kiev es una ciudad muy antigua donde allí, bien, de allí es donde se forman los rusos. Bien, pero luego estos rusos migran hacia el este y ya luego de el, el socialismo ruso, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Entonces digo Soviéticas, cosas como pues le no, da mucho más apruebo la auto. eh, protagonismo a pues Moscú, ¿no? Porque era donde estaba el ejército, donde estaba el gobierno, y ellos pierden pues su historia. Y hoy lo que vemos en la guerra de Ucrania es rusos atacando la historia de los rusos, que son los ucranianos. Bien, bien. Entonces, ¿qué sucede? Se separan los ortodoxos de Oriente, ¿bien? Em, y estos ortodoxos de Oriente entonces empiezan a hacer una idea ortodoxa un poco más pura que la idea griega. Entonces se pierde, lo que vemos es que en la Edad Media a través del control religioso y económico se va perdiendo y se va dividiendo, ¿sí? En estas grandes administraciones siguen siendo de la idea, digamos, católica, cada uno con su director, con su papa, digamos, ¿sí? Pero ya hay tres. Entonces, esa división, ¿sí? Causa que, y voy a volver aquí a compartir con ustedes, causa que estos canteros, ¿sí? De la Edad Media, en los diferentes lugares de Europa, ¿sí? Pues eran relegados. Los canteros eran los obreros más eh, mayor trabajo físico, pero eran los más relegados, cosa de que ellos empiezan a reunirse en diferencia a la congregación ortodoxa o católica, ¿sí? Y empiezan a hacer sus cosas en las grutas, en las montañas, ¿sí? Allí no era realmente minería, sino básicamente eran cantería, ¿sí? Pero allí con las piedras, con las formas, empiezan a haber una serie de, digamos, agüeros, rituales, bien, símbolos, que eso es lo que toma la idea masónica, esta idea de esos símbolos que hicieron estos picapedreros, ¿sí? Y que venían, y ellos entonces claman que esto que hicieron los canteros fue recuperar el culto que se hacía en el templo de Salomón. Pero lo que vemos en la Biblia es que efectivamente en el templo de Salomón se hizo idolatría, ¿bien? Pero que la Biblia claramente condenaba esa idolatría, ¿bien? Pero ellos dicen que no, que aquí sí había una idolatría en cuanto a la devoción y en cuanto a la oración a esas imágenes o a esas estatuas, ¿sí? Pero que en sí la simbología, ¿sí? O los ritos no eran idolatría. Entonces, de allí es donde ellos, digamos, soportan su idea, y esto es lo que hace la masonería. Bien, bien. Entonces, veamos ahora una característica más. Estos masones, entonces, eh, su origen real, aquí me quedó voy a volverlo a corregir. Ay, pero ahora otra vez se me descompletó. Vamos a volverlo a corregir acá. No, pero no, aquí sí está bien, ¿sí? Ahora sí, bien, ahora sí lo tengo bien.
Bien, entonces vamos a pasarlo nuevamente. Es que se me saltó atrás. Y ahí está. Entonces, el origen real, digamos, evidencial de la masonería empezó con unas reuniones en Londres en 1717, como una logia secreta con esos símbolos que tuvieron estos picapedreros. Algunos de estos tuvieron acceso a esos registros, ¿sí? Y empezaron a usar esa simbología y esos ritos, ¿sí? Entonces, básicamente es una logia secreta con símbolos, iniciaciones, ritos y grados. Bien. Originalmente, estas reuniones de los 1700, o sea, todo lo que fue el siglo XVIII, ¿sí? Fueron cristianos. Eran cristianos que se reunieron, pero con una idea de que estos ritos, estas creencias, ¿sí? Podían tener algo de verdad. Aquí todavía no estaba total espiritismo u ocultismo en la masonería. Pero sí habían algunos ritos, ¿sí? Y algunas cosas, pero eran originalmente de creencia cristiana y el objetivo inicial de ello es buscar el estudio, ¿sí? De Dios paralelamente al de los sacerdotes o líderes religiosos en otras áreas del conocimiento. De allí entonces empiezan a usar esos símbolos y a soportar la autoridad de esos símbolos con esta historia de los símbolos de los canteros y del templo de Salomón. Pero en realidad, ellos lo que quieren es tener unos símbolos para poder estudiar a Dios en otras áreas, ¿bien? En otras áreas diferentes, ¿bien? A la religión en sí, ¿sí? Y por eso entonces tenemos algunos de sus símbolos. Generalmente ellos entonces empiezan a estudiar a Dios como el creador de todo, y si Dios creó todo, entonces en cada cosa tiene que haber el sello de Dios y tiene que haber un sello de Dios, una sustancia de Dios en cada cosa, cosa que es verdad. Bien, pero ellos entonces lo empiezan a buscar y de allí entonces pues tienen algunos de esos símbolos. Entonces por eso se usan símbolos de la geometría eh, porque la geometría es para medir la Tierra y pues la Tierra fue todo lo que Dios creó, el universo, todo ello, entonces usan estos símbolos. Tenemos que también acá situarnos en qué sucedía, aunque ahora más adelante vamos a verlo desde el punto de vista de los principios, pero en qué sucedía hacia los 1700 en Europa respecto al pensamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué había pasado? Después del descubrimiento de América, ¿sí? Empieza a haber un boom de conocimiento iniciado primeramente por la agricultura y luego por la cocina, ¿bien? Entonces, debido a los sabores, no, o sea, no, dije al revés, iniciado por la cocina y luego soportado por la agricultura. Con estos nuevos sabores de estos productos de América, que entonces en Europa se consideraron exóticos, entonces empezó a haber recetas, empezó a haber comida para reyes, con todos estas manjares de la América, y de allí entonces empezó a haber una cultura, como por ejemplo se empezó a sembrar papa, ¿sí? Porque la papa es americana, o se llevó el tomate a Italia y pues por eso la pizza tiene tomate, ¿bien? Pero entonces empezó a haber todo ello y eso hizo que se requiriese más estudio. La gente no estudiaba tanto, la gente era más, ya habíamos salido, digamos, ya había empezado el Renacimiento, pero la gente era más artesana y tenían oficios más que estudios, ¿sí? Los oficios que tenían sus familiares o su generación anterior. Pero ahora con todo esto de América se requiere unos que estudien un poco más. Y entonces, ¿quiénes estudiaban antes del descubrimiento? Los únicos que estudiaban en toda la Edad Media eran los curas. ¿Mm? El conocimiento estaba en latín, no estaba en los idiomas de la gente, ¿sí? Sino estaba en latín. Y los que sabían latín eran los curas. Entonces los curas empiezan a enseñar a otros y empiezan a enseñar a otros a quiénes, ¿sí? Dicen, bueno, pues se requiere gente, se requiere conocer, entonces empiezan a enseñar a jóvenes y adultos, hombres,
¿sí? Y se les empieza a enseñar algo de lo que sabían los curas. Entonces, esa época se llamó el enciclopedismo. El enciclopedismo fue que eh, los curas sabían de todo. Entonces, acumulaban conocimiento no solo religioso, los curas sabían, ¿sí? Estudiaban todas las artes, estudiaban las ciencias, ¿bien? Y pues tenían el control del conocimiento, ¿bien? Pero ahora empezaron a enseñar a alguna gente, ¿sí? Empezaron a haber frailes que visitaban a los hijos de los nobles y les enseñaban. Y vivían temporadas en esas casas de esos nobles y les enseñaban, o también esos hijos de los nobles también iban a los monasterios y allí también eran enseñados, ¿bien? Por estos curas. Luego, esta gente noble, a los que le enseñó fue clase alta, estos nobles fueron entonces eh, educados en diferentes temas y eso es lo que se llama el movimiento del enciclopedismo. O sea, el enciclopedismo es que fueron gigantes en cada conocimiento, ¿sí? Y sabían no solo de un conocimiento, sino de varios, tres, cuatro, cinco conocimientos. Pero luego las generaciones siguientes, tres generaciones después de esto, ya hacia los 1600, ¿sí? Ya estos que recibieron el conocimiento siendo no curas, ¿sí? Ya empezaron a pensar por sí mismos y sin Dios, ¿sí? Y entonces eso generó un movimiento de pensamiento que se llamó la Ilustración. Entonces dijeron, nosotros fuimos ilustrados, tenemos que ilustrar a más gente. Pero, ¿sí? La ilustración ya no fue liderada por los curas, sí siguió el trabajo de los curas, pero esos que habían recibido también empezaron a enseñar. Pero obviamente enseñaban, a diferencia de los curas, pues con menos Dios, ¿sí? Los curas enseñaban más centrados en Dios. Bien, entonces empezó ese movimiento de la ilustración, ¿sí? 1600, 1600, ¿sí? Y ya, y ya a finales de los 1600, entonces esas generaciones que recibieron la ilustración, entonces luego dijeron, pues todos podemos conocer y no se necesita Dios para conocer, y ahí vino un movimiento que se llamó el racionalismo. Bien, el racionalismo es poder conocer, pero sin Dios, ¿sí? O sea, solo poder saber, no conocer, porque conocer implica con Dios. Bien, conocer es no ser, gnosis es saber y co es con otro superior a ti. Y el único superior a ti, pues allí es Dios. Entonces, el racionalismo es decir, no hay Dios porque el conocimiento es la suma del conocimiento que tiene cada persona. ¿Sí? Y entonces empieza hacia el siglo de los 1700 ya una idea en Europa de que se puede conocer sin Dios. Bien, en eso estamos. ¿Sí? Quería hacer como ese contexto para ahora sí explicar qué pasó acá con estos masones. Entonces, estos masones reciben esta idea, siguen siendo cristianos, pero ahora quieren conocer a Dios en otras áreas, ¿sí? Entonces, a través de otras áreas, no solo en la religión, quieren conocer a Dios en las ciencias, en la ingeniería, en la geometría, en la arquitectura, bien, en la misma cocina, bien, en todas estas áreas, pero que ya no era un uso exclusivo como 2 siglos, 3 siglos antes, que era solo de los curas. Bien, entonces bajo esa perspectiva empiezan las primeras reuniones masonas en Londres. Bien, bien. Y por eso pues tienen sus símbolos. Bien, entonces veamos luego qué sucede. Su idea del Dios cristiano fue resquebrajándose por sus leyes, ritos y paganismo. Bien, debido pues a toda la influencia del pensamiento que había, que era el racionalismo, ¿sí? Hasta que a mediados de los 1800, ¿sí? O sea, 150 años después, ¿sí? Unas 7 generaciones después, ya han reemplazado totalmente el culto a el Dios cristiano por un Dios, y ese Dios allí con minúscula, ¿sí? Un Dios conocido como el Ser Supremo, ¿bien? Bien, y eso es lo que pues tienen hasta a mediados de los 1800, un ser supremo que no se podía identificar, no podíamos saber cuál era ese Dios, ¿sí?
y pues puede ser cualquier Dios, cualquier persona puede pensar en cualquier Dios y ese puede ser el ser supremo. Entonces se empieza a aceptar todo tipo de creencia anterior que tuviese la gente como bienvenida a la idea masónica. Bien, y esto pasa a finales de los 1800. Bien, ya en el siglo XX, entonces, en Francia, que es donde más se desarrolla el racionalismo, entonces ellos empiezan a tomar el control de las logias en el mundo y eso es lo que se llama la francomasonería, que ellos son los que cambian ese culto de ese Dios, ser supremo, pero que puede ser cualquiera, a ya un culto específico hacia Satanás. Bien, no estoy diciendo que la masonería sea satanismo, pero sí tiene culto a Satán. Bien, pero no es un culto exclusivo a Satanás. Bien, bien, que eso es lo que es el satanismo. Bien, entonces, eso es la francomasonería, ¿sí? Y ahí es cuando ya esta idea masónica, pues es totalmente perversa, ocultista. Bien, entonces una de las cosas que tenemos que analizar aquí es una pregunta recurrente que tenemos o tengo cuando enseño historia. Bien, cuando enseño historia, entonces pues hablo acerca de algunos personajes de la historia, sobre todo pues para las independencias, finales de los 1700, inicios de los 1800, pues y que eran masones, ¿sí? Entonces tenemos a Bolívar, a Santander y tenemos en los Estados Unidos a Washington, a Jefferson, ¿sí? Todos ellos eran masones, ¿sí? Pero tenemos que situarnos en la historia masónica porque la gente cree que eran masones como los de hoy, como los francomasones. No, ¿sí? Ahí todavía no se había perdido la idea cristiana, ¿sí? Que tenían originalmente los masones, ¿sí? Eh, pero sí se resquebrajaba. O sea, no era igual que la religión, pero sí tenían su idea aún del Dios cristiano. ¿Sí? Bien, entonces eso es lo que tenemos que ver, no eran los masones de hoy, ¿sí? O sea, no era la francomasonería. A inicios del siglo XX, la francomasonería toma el control de la masonería global porque muchos de la masonería de Estados Unidos, pues, se rinden ante Satanás, básicamente como consecuencia del pensamiento de la evolución. Dios no existe, entonces si Dios no existe, no podemos adorar a un Dios y lo que vemos en el mundo es que hay mal, entonces lo que existe es Satanás, ¿sí? Y de ahí viene la idea de la francomasonería. Entonces esto es claro ver que una cosa era la francomasonería en el siglo XX o 1902, que es el triunfo de los francomasones, a la masonería antes. Bien, bien. Entonces vamos a continuar para que nos rinda. Em, entonces, ellos empiezan a hacer como todos estos cambios, ¿no? Esta es una perspectiva histórica inicialmente. Los masones entonces entran, pasan primero por la logia azul, eso es como unos grados, ¿sí? Hasta el grado número 11, ¿sí? Eso se llama la logia azul, ¿bien? Y eso puede pasar años, allí donde se conoce la gente y hacen todos sus compromisos de secreto, pero también, digamos, perseveran, ¿sí? No todos que empiezan la masonería perseveran, pero aquí sí, y es lo que se llama la logia azul. Es un introductorio, conocimiento del compromiso de los candidatos. Luego de que ya llegan al grado 11, entonces pues, son aprobados para ir a los siguientes grados. Y allí, en ese caso, hay dos líneas, ¿sí? El rito de escocés o el rito de York. Básicamente, ¿qué es? No es que tengan dos pensamientos diferentes, sino que eh, el pensamiento es el mismo, pero el rito es diferente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que se haya visto en ellos, en esos 11 grados primeros, entonces, ¿sí? Hay unos que van a ser para el liderazgo, ¿sí? O para, digamos, ser parte con liderazgos menos fuertes, menos grandes. Entonces, esos son los dos ritos, el rito escocés y el rito de York. Bien, el rito de York tiene que ver allí con los líderes supremos,
Bien, bien. Y también, no solo con el liderazgo, sino hay gente que es masona, pero no está bien, no quiere profundizar tanto, ¿sí? Entonces, pues de acuerdo a eso, hacen alguno de esos dos ritos. Bien, bien, vamos entonces aquí a ver ahora eh, la logia masónica en los Estados Unidos. En Estados Unidos es donde más masones hay, bien, como país. Eh, ¿Por qué? Porque la masonería tuvo algo muy importante y fue el propagar eh, la independencia y eso pues entonces hizo que pues mucha gente abriera la puerta, sobre todo los líderes de la nación abriesen la puerta a la masonería. De nuevo, no es la masonería que hay hoy, pero, pero sí, digamos, hubo un gran desarrollo y aumento del número de masones en los Estados Unidos. Por eso debemos analizar a los Estados Unidos. Entonces, en los Estados Unidos hay una que es la gran logia de cada estado. Esa es la entidad máxima de la masonería en cada estado. Bien. Y no hay una logia general en los Estados Unidos. Y debido a eso es que ellos caen ante la francomasonería, que empezó a hacerse como una logia general en Europa y en África. Bien. Bien, entonces ellos sí tenían un dominio más centralista y la idea de los Estados Unidos era federalista y los otros estaban en el centralismo. Entonces, debido a eso, pues a la larga la mayoría de estas logias de Estados Unidos fueron en el siglo XX ya dominadas por los francomasones. Bien, bueno, entonces se estima que a hoy, ahora, a esta época, siglo XXI, 2020, sobre estas cifras, antes de la pandemia, 3,8 millones de personas en el mundo eran masones, de los cuales 1,8 vivían en los Estados Unidos. Entonces, vemos que hay bastantes masones en los Estados Unidos. Bien, bien, entonces tenemos que analizar el caso de los masones en Estados Unidos. Bien, entonces, bueno, esto ya lo expliqué, que es acerca del racionalismo y cómo los francomasones eh, empiezan a introducir el culto a Satanás. Bien. Y aquí vamos a mirar, ese Estados Unidos me quedó en minúsculo. Bien, la mayoría de los de Estados Unidos siguieron la francomasonería, pero algunas se mantuvieron independientes, siguiendo a un Dios no identificable, a ese ser supremo, con una idea de trasfondo cristiano. Bien, bien, eso pasó, no todas se volvieron francomasonas, pero sí la mayoría. Entonces, ¿qué pasó con las que no? Perdieron poder, perdieron poder, perdieron poder y se empezaron a diluir hasta que casi se extinguieron. Bien, y la francmasonería pues tomó el control de. Bien, bien, entonces veamos qué pasaba en las logias masonas independientes. El libro que se lee es la Biblia, edición masónica. Bien, entonces hay una Biblia, edición masónica, como la guía de ese Dios ser supremo. ¿Sí? Y otros libros, ¿sí? Ya de ocultismo, como los siguientes, que son también de uso en la francomasonería, pero la francomasonería ya no usa la Biblia, ¿bien? Como tal, no usa la Biblia masónica, ¿sí? Bien, en sí, o la usa solo para determinados ritos, pero ya no es un libro de lectura, como si lo es en las logias masonas independientes, o lo era, digamos, en las logias masonas. Aunque esta Biblia, edición masónica, obviamente realza los ritos de ellos, ¿sí? Tiene un realce en la parte mística y ritual, ¿sí? Esa es la Biblia, edición masónica. Entonces, además de la Biblia, tenemos el libro más conocido de los masones, que es Los Arquitectos. Ese es de los arquitectos de Joseph Newton, Joseph Ford Newton, en 1914. Habla acerca de cómo Dios ha diseñado las cosas y cómo cada cosa requiere un símbolo, un ritual o una iniciación para conocerla más. Entonces, básicamente le pone condiciones al conocimiento acá con este libro de Newton. Bien, luego entonces tenemos Introducción a la Masonería, básicamente una explicación de pensamiento de la masonería de 1931, pero ya con la idea
¿sí? De no Dios ser supremo, no conocible, no identificable, sino más bien del culto a el espiritismo, es decir, hacia las ideas espirituales incorrectas que va a abrir la puerta pues al culto a Satanás. Luego tenemos las dos enciclopedias masónicas, la de Cole del 61 y la revisada de Mackay del 66. Esto es interesante porque la de Cole es como un documento que trata el todo de la masonería, donde equipara pues los diferentes ritos y las diferentes etapas de la creencia de Dios de ellos, ¿sí? Pero deja como al mismo nivel a todas las tres etapas. Mientras que McKay le corrige maximizando la etapa final o actual, digamos, que es la del espiritismo hacia Satanás. ¿Bien? Esa es la masónica revisada de McKay. Entonces, básicamente, McKay revisa a Cole para poner por encima la idea actual que la idea que se tenía antes. Bien, además, cada logia publica un medio de comunicación llamado Monitor, ¿sí? Con rituales, procedimientos especiales, lecturas que se deben hacer, reuniones, como sí, todo ello. Y aunque los rituales pueden ser similares entre las logias, no son iguales, dependiendo del grado de profundidad que sus líderes hayan querido. Entonces, vamos a encontrar masones que hacen sacrificios humanos, que hacen sacrificios de animales, ¿sí? Que son caníbales, a otros masones que no practican esos ritos. Bien, entonces depende qué tanto hayan profundizado en la idea de la francomasonería. Bien, bien, bien. Entonces los masones dicen que desde tiempos antiguos, ¿sí? Ellos saben los misterios y que hay que fijarse en los ritos, en los símbolos que tiene la Biblia y por eso tienen su edición de la Biblia masónica. Y requieren creer en un ser supremo. Ese ser supremo hoy, por la francomasonería, es Satanás. Bien. Y tratan a todas las religiones y creencias como si estuvieran haciendo el culto al mismo Dios, a ese mismo ser supremo, pero ellos teniendo la revelación más avanzada, porque saben los ritos. Entonces, al saber los ritos, las iniciaciones, ¿sí? Entonces, los símbolos, entonces pueden entrar a obtener mayor conocimiento. Bien. Entonces, cualquier trasfondo religioso que tenga la persona es aceptada, y no solo aceptada, sino que inclusive hay un sincretismo entre lo que la religión que tuviese la persona y la masonería. Entonces, si estamos en un país como Colombia, ¿sí? Que aquí hay masonería, pues la masonería tiene que ver más con la cristiandad, se acepta, ¿sí? Entonces, parte de sus ritos tienen que ver con, ¿sí? Con vitrales, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿No? Entonces, no sé si han pasado ahí por la sede masónica de acá de Bogotá, eso es carrera quinta, calle 10, entre calles 17 y 18, ¿sí? Y ven que los vidrios están vitrales, ¿sí? Eso es una idea de influencia cristiana católica, ¿bien? Entonces, dependiendo de dónde estén, pues se acomodan a la idea cultural religiosa, ¿bien? Entonces, ¿por qué? Porque ellos creen que todos están adorando al mismo Dios, pero que ellos tienen más revelación. Bien, eh, entre otros denominan a su Dios como el gran arquitecto del universo, eso es como el nombre más conocido, como le denominan a su Dios, y más secretamente lo denominaron como Ha-Bul-On. Inicialmente solo eh, eh, Jabul, ¿bien? Y ahora es Jabul-On. Bien, esto deriva del nombre de Dios, y note que ese Dios sí está en mayúscula, o sea, el nombre de Dios, del único Dios verdadero, pronunciado por los africanos cristianos, especialmente en Etiopía, ¿sí? Y que es el nombre que aparece en los salmos, en algunos salmos. Si ustedes van a los salmos, van a ver que hay unos salmos donde el nombre de Dios es Ja, ¿sí? Que es el nombre de Dios, ¿sí? Pronunciado por los etíopes, donde cuando Felipe evangelizó al etíope, este etíope desarrolló, ¿sí? La cristiandad en Etiopía, y en Etiopía se hizo el primer templo, ¿sí? Cristiano, ¿no? El primer templo cristiano fuera de Roma se hizo en Etiopía, ¿no? Luego, pues esta religión cristiana en Etiopía sufrió muchas deformaciones hasta llegar a lo que es hoy, por ejemplo, el rastafarismo. El rastafarismo es una degeneración de la idea cristiana
en Etiopía, donde el dios Rastafari, ¿sí? Donde el dios de los Rastafaris es Ja, ¿sí? Bien, que es el mismo dios cristiano, ¿cierto? Entonces, ellos le llaman Ja, Bull, ¿sí? Que quiere decir poder, fuerza, ¿sí? De ahí viene la palabra toro en inglés, ¿sí? Habul On, ¿sí? Pero ese on fue adicionado por la francomasonería y básicamente tiene que ver con que hay un poder que está sobre el mundo, que es el mal, y por eso pues hay que hacerle, digamos, culto a Satanás. Bien, bien, entonces así le llaman el gran arquitecto del universo o Habul On o algunos solo Jabul lo usan también a Dios. Bien, bien. Entonces veamos acá, cuando ellos citan la Biblia, omiten las referencias a Jesucristo. ¿Sí? Y acá esto es algo muy importante, porque ellos creen en Dios, pero en un Dios mono, único, y no en Jesucristo, hoy la francomasonería, y no en Jesucristo como Dios, ¿sí? Aunque tuviera un trasfondo cristiano, Jesucristo ya es como un profeta y por eso es comparable con Zoroastro, con Buda, con Mahoma, con cualquiera de ellos que sirvió al único Dios. Bien, entonces estos son monoteístas y no creen en la Trinidad. Bien, y omiten pronunciar el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué si pronuncian los otros y el de Jesús no? Porque ellos creen que el más grande de estos medios, ¿sí? O digamos, usados por Dios, pues fue Jesucristo. Entonces, sí, por eso, como mayor de estos, pues omiten pronunciar su nombre. Usan la letra G, ¿sí? Para identificar los asuntos de Dios. Ustedes van a ver que en su simbología tienen los asuntos de Dios con símbolos. Y como le llaman a Dios, o la primera idea de Dios fue el arquitecto, el creador, el que diseñó todo el universo, entonces también la arquitectura es algo muy importante en la masonería. El diseño de las cosas arquitectónicas. Ustedes van a ver ciudades como Washington, o como por ejemplo San Luis en Brasil, cómo fueron, o París también, cómo tienen partes diseñadas geométricamente, ¿sí? Y eso pues lo hicieron los masones. Bien, entonces usan la letra G para identificar a Dios o los asuntos de Dios y, y otros símbolos para los enviados de Dios. O sea, Jesucristo fue uno de los enviados de Dios, el mejor. ¿Sí? Bien. Entonces esta letra G la usan, vamos a ver allí más adelante ahora para qué. Vamos a ver ahora la salvación. Ellos creen que la única forma para salvarse es llegar tan alto, ¿sí? En la masonería, pero no necesariamente llegar al grado 33 todos, no, porque no todos van a ser grado 33, depende que vayan a ser, pero sí que siendo masón logren entonces ya estar en la gran logia de lo alto, que es la reunión de todas las logias para premiar a aquellos que vivieron una vida recta, ¿sí? Pero sin fe explícita en Cristo. Eso es la francomasonería hoy. ¿Sí? Entonces va a haber una gran logia allá en el cielo y realmente se llega allá no por la salvación de Jesucristo, sino por ser masón, ¿sí? Y ser fiel, haber mantenido los secretos de la masonería y no teniendo fe en Cristo, porque si tiene algo de fe en Cristo, entonces como Salvador, entonces no, ¿sí? Pero aunque pueden tener influencia cristiana, porque Cristo es uno de los enviados, ¿sí? Su fe de la salvación no puede estar en Cristo, sino en en la logia masónica. Esa es la idea de la salvación de ellos. Se exige entonces, debido al carácter sacro de la logia, se exige lealtad del voto secreto de juramento y para no de contar nada, ¿sí? Y es un voto de juramento de muerte sangrienta. O sea, si alguien cuenta, va a tener una muerte sangrienta, va a ser asesinado por ellos. Entonces, ese es un voto de secreto, eso se exige. Y ese lo hacen para no revelar información de ellos, ¿sí? Incluso protegiendo a amazones de delitos, ¿sí? Eh, también los protegen.
Ahora vamos a ver por qué ellos no les importan los delitos. Vamos a mirarlo aquí más adelante, veamos. Entonces, ¿cuál es la filosofía o el pensamiento masónico? Su filosofía y práctica es similar a las de otros tipos de ocultismo. Eso es la masonería hoy. Bien. Y es un sistema de misticismo que acepta que el estado perturbado de la conciencia, es decir, en sus ritos hay borracheras o hay placer, hay diferentes cosas donde la persona no está todo el tiempo en sus cabales, ¿sí? Y eso hace que pues el ocultismo sea bienvenido. Eh, las lecturas de los masones de grados avanzados son ocultismo profundo, ¿sí? Y cada grado exige lecturas ocultistas. Bien, eso es la francomasonería hoy. Usan símbolos como puertas de entrada al espiritismo y al ocultismo. La letra G identifica a Dios debido a la geometría, por eso se llama G, geometría, ¿sí? Porque pues Dios lo hizo todo geométrico, ¿sí? Y lo revela como el arquitecto del universo, ¿sí? Pero ese mismo símbolo G también se usa para cosas espiritistas, ¿bien? Bien, el compás representa la espiritualidad. ¿Por qué? Porque el compás puede dibujar el círculo, al poder dibujar el círculo, que es una figura sin lados o aristas, y así entender que todo lo espiritual y que toda creencia espiritual se vale, ¿sí? Siendo la de ellos la más revelada por Dios. ¿Mm? Entonces, por eso es círculo. El círculo es lo espiritual, G es la creación, la arquitectura, todo lo físico, el mundo físico, y el compás es el mundo de la creencia espiritual. Y también tenemos la escuadra, y la escuadra es la moralidad, pero la moralidad sí tiene lados, ¿sí? Definidos, ¿sí? Y esos lados, ellos los pueden usar, esos tres lados, adaptando su moralidad a las circunstancias. Por eso, ellos pueden ser corruptos, no hay problema, pueden ser vígamos, o estar en homosexualismo, nada de eso hay problema porque ellos se adaptan, ¿sí? En tres comportamientos, ¿sí? Diferentes, ¿sí? Entonces se adaptan a cualquier comportamiento humano sin importar lo que sea, incluso la aceptación de perfecciones, perversiones y crimen. Bien, eso, entonces no tienen una moralidad en sí, aunque dicen que hay que tener una vida recta, pero esa vida recta es mantener el secreto de la logia, ¿sí? Y seguir siendo fiel a la logia. Bien, porque la salvación no es por el bien y el mal, ¿sí? Porque ya el bien y el mal no existe, lo que existe es el mal, ¿sí? Y, y la salvación es que tanto te estés tú en la logia, ¿bien? Entonces, pues aceptan diferentes comportamientos y perversiones, ¿bien? Bien, este ya lo pasamos, ok. Ahora vamos a mirar acá un puntito. Ha habido una controversia entre los cristianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como la masonería empezó con los cristianos, ¿sí? O empezó con ideas cristianas o gente cristiana que em, quería hacerlo, eh, quería, digamos, conocer a Dios en otras áreas, entonces eso generó alguna controversia, ¿sí? Entonces, em, ¿cuál es la controversia? Si la masonería es una religión o no, ¿sí? Y si no, entonces un cristiano con una buena conciencia podría también ser masón, ¿cierto? Si no es una religión. Entonces, no se considera una religión en la masonería. No es una idea religiosa, es una idea o una práctica ocultista, ¿sí? Espiritista y ocultista. Bien. Pero entonces lo que consideran es que un cristiano puede ser masón sin entrar en el espiritismo, pero cosa que es incorrecta. Bien. Puede ser que se diga cristiano, porque recuerden que ellos tienen un comportamiento moral adaptable. Entonces, puede ir a misa, puede ser, ¿sí? Un cristiano, digamos, católico, ortodoxo, ¿sí? Eh, pero, pero realmente ser masón y estar es en esto, ¿no? Entonces, por eso, esa es una controversia que ha habido. Obviamente, ya, digamos, después, en el siglo XX, ya con pues toda la francomasonería, pues ya la gente ha entendido que no, que no hay que estar allí, ¿no? Bien, bien.
Entonces esto pues se ha dado principalmente después de mediados del siglo XIX, de los 1800, por el movimiento teológico europeo que puso en tela de juicio la fiabilidad de la Biblia. Bien, y entonces la gente se empezó a preguntar cosas a partir de entonces que si se podía ser masón y seguir siendo cristiano, ya que si la Biblia no era toda verdad, pues entonces puede ser que la verdad lo tengan estos masones que claman tenerla porque tienen los ritos y los símbolos correctos. Bien, esta es la idea pues que tienen los masones. Bien, bien. Entonces, estas logias e instituciones relacionadas con la masonería también han tenido unos comportamientos diferentes. Por ejemplo, en los Estados Unidos excluían a los negros, entonces se organizaron logias para ellos, también a las mujeres, pero luego se organizaron logias a las mujeres y también a los jóvenes, ¿bien? Pero luego de que llegó la francmasonería, los unificó a todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la francmasonería ya todo se vale, entonces ya no, ya los negros también están allí, las mujeres, los hombres, ¿sí? Ahora, hay mujeres también en la masonería, pero la mujer en la masonería no está al mismo nivel de los hombres. ¿Sí? Los hombres dominan, las mujeres no tienen liderazgo y tienen el servicio y máximo, ¿sí? Pueden llegar hasta el grado 11 la mayoría, o sea, la logia azul. De ahí para allá, solo algunas. Ahora, esto ha venido cambiando, ¿sí? En los últimos años, en los últimos 40 años, cada vez hay más mujeres allí. Bien, por estas ideas feministas y estas ideas, digamos, abiertas, y como a los francomasones les sirve cualquier ideología, entonces pues la aceptan. Entonces eso es lo que ha venido allí cambiando. Bien, bien. Entonces, ahora voy a esta de la, aquí acaba la de la masonería, pero ahora voy a mostrar un poquito, ¿sí? Aquí ya expuse lo que era la masonería, las otras no voy a tomarme tanto tiempo, ¿sí? Porque acá solo estoy haciendo un ejemplo, las otras van a ser más corto, ¿sí? Pero acá voy a mostrarles el pensamiento, ¿bien? ¿De dónde viene toda esta idea de pensamiento? Porque esto nos va a servir para las próximas, ¿bien? Entonces, vamos a hablar de este tema, que son los 7 hombres que gobiernan el mundo desde la tumba. Y vamos a ver algo muy importante. No voy a hacer esta explicación en sí, porque no estoy hablando de los principios de libertad de las naciones, que esto es una enseñanza de los 7 principios de libertad para las naciones, y luego de aprenderlos, pues también tenemos que ver cómo Satanás se opone a los 7 principios de libertad. Bien, y se opone a través de estos pensamientos que pusieron estos hombres. Entonces, no voy a hacer esta enseñanza en sí, pero sí lo voy a hacer es para que entendamos cómo, ¿sí? El pensamiento, ¿sí? Influyó en la masonería. Bien, entonces vamos a mirarlo. Bueno, lo primero que pasa acá es Charles Darwin. Entonces Darwin dice que Dios no existe y ataca el principio de individualidad de Dios en todas las cosas, que era lo que querían los masones al principio, que Dios estaba en todas las cosas, que podemos estudiar de Dios no solo en la religión como los curas, sino en cualquier área del conocimiento. Por eso entonces la geometría y entonces podían estudiar todo lo que Dios ha hecho y todo hecho, ¿no? La arquitectura, porque Él es el arquitecto de todo, entonces Dios está en todo, entonces podemos estudiar cualquier ciencia y ver a Dios. ¿Bien? Ese fue el origen masón. Bien, pero luego Darwin dice, no, Dios no existe. Todo lo que existe es producto de el azar. Bien, y entonces cambia esa base filosófica que tenían los masones y eso es lo que hace, o sea, Darwin lo que hace es abrir la puerta a la idea francomasona, ¿bien? Que ya venían con el racionalismo y por eso un cambio en la masonería. Entonces Darwin empieza atacando el principio del diseño de Dios en todas las cosas, que era un principio que tenían los masones, precisamente su principio inicial. Bien, bien, entonces vamos a mirar em, la evolución y luego vamos a ver aquí a otro de ellos.
Bien, este es John Dewey. John Dewey fue un filósofo y educador. Él fue el iniciador del movimiento pragmatista de la filosofía. Y básicamente, ¿qué es él? Él dice, él se basa en Darwin, es un seguidor de Darwin, ¿sí? Y lo que él dice es que Dios no existe, Darwin lo dice, y que entonces el hombre existe es para su estado, ¿sí? Para donde vive, ¿bien? Y el animal, como el hombre es un animal, el animal más evolucionado, ¿sí? Humano, el animal humano más evolucionado son los filósofos. Entonces, los filósofos, ¿sí? Son los que más saben. Por lo tanto, son los filósofos los que deben decidir qué va a aprender la gente. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a aprender? ¿Sí? Debe haber un control sobre el aprendizaje. Bien, sin que la gente se dé cuenta. Y esto entonces le pone a los masones un fondo de pensamiento, que como ellos ya tenían su sociedad secreta, ¿sí? Pero es gente que estudia el conocimiento, entonces se hace un control hacia el conocimiento de los demás. Bien, entonces John Dewey dice, no, los filósofos son los que deciden qué va a saber la gente de acuerdo a las necesidades que tenga su nación. Bien, bien, este es John Dewey. Y básicamente el fin justifica los medios, que eso es lo que es el pragmatismo. Bien, entonces, ¿cuáles son las ideas verdaderas? No las de Dios, sino las que funcionan mejor para lograr las metas humanas. ¿Y cuáles son? ¿Quién pone las metas? Los filósofos. ¿Sí? Bien, pero ¿cuáles filósofos? ¿Sí? Todos, a la larga, ¿sí? Los masones se apropian de esta idea y es ellos son los que van a poner cuáles son las metas humanas en cada país. Bien, y como los masones tienen un juramento de ayudarse entre ellos y cubrirse entre ellos, independientemente de que sean de uno u otro país, entonces pues esta idea se va a poder desarrollar a lo largo de las naciones. Bien, ¿sí? Las metas humanas y no las metas que Dios ha puesto en el individuo. Bien, bien. Entonces, este es Dewey. Veamos el 3. Y el 3 es Sigmund Freud. Bien, Freud ataca la idea de el bien y el mal, ¿sí? La idea del carácter correcto. Bien, este fue un médico que también fue seguidor de Darwin y básicamente él, su teoría es que todo lo que el hombre no puede decidir, ¿sí? El hombre no puede decidir, el ser humano no decide, sino decide como consecuencia de su inconsciente, ¿sí? De sus impulsos que ha dado la evolución. Bien, y entonces en sí la gente no decide hacer el bien, sino lo que pasa es el resultado de los impulsos. ¿Sí? Como no hay Dios, entonces, ¿qué es lo que los deseos, qué es lo que le da la energía a los deseos? ¿Sí? Entonces él concluye que es el placer sexual. Bien, el placer. Y basado en esto, entonces allí viene pues una idea de la francomasonería respecto a los ritos, ¿sí? Ya en perversión respecto al placer. Bien, esto es un cambio que tiene en la masonería al no haber Dios, entonces creen aquí en Freud y entonces el placer empieza a ser parte de sus ritos. Bien, bien. Luego vamos aquí a ver a este cuarto hombre, ¿sí? Estos son los 7 hombres que gobiernan el mundo desde la tumba porque sus ideas están en el mundo. Bien, este es Marx. Bien, y Karl Marx, eh, ¿qué es lo que él ataca? Él ataca la conciencia. ¿Por qué? Porque si no hay Dios, entonces no hay bien, ¿sí? Pero solo están los deseos, pero esos deseos, ¿sí? Son bien para uno, pero pueden ser mal para el otro. ¿Sí? Bien, eso es. Eso es lo que él dice. Entonces, aunque mis deseos son dados por mi inconsciente, ¿sí? Eso es bien para mí, pero puede ser que el otro no tenga ese deseo.
¿sí? Entonces, aunque se vale, ¿sí? Hacer lo que quieras, ¿sí? Ahora tiene que protegerse a, ¿sí? Los que no. Y él lo lleva al asunto económico atacando la conciencia respecto a la propiedad, ¿sí? Él dice, la gente solo tiene propiedad de sus deseos, pero no de las cosas materiales, ¿sí? Las cosas materiales no es propiedad privada, eso es disponible para todos y lo tiene que administrar el Estado. Bien, eso es lo que dice. Entonces, básicamente es el comunismo, el socialismo, ¿sí? Ignorando que el ser humano fue diseñado para tener propiedad. Por eso es que el comunismo es una utopía, porque para que haya comunismo primero tiene que haber socialismo, y es que la sociedad sea controlada a través del Estado y el Estado despoje de la propiedad a toda la gente de la sociedad para luego repartirla en partes iguales. Eso suena lindísimo, pero ¿por qué no funciona? Porque fuimos diseñados para tener propiedad privada y la propiedad es el resultado de, ¿sí? Tu fe y tu dignidad en Dios a través de tu trabajo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Los socialistas controlando el gobierno quitan la propiedad a la gente, pero no la reparten en la gente, sino se la roban. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para tener propiedad. Bien, entonces acá, ¿sí? Entonces empezamos a ver que la propiedad no es de la gente, sino de quienes, ¿sí? De los masones, ¿sí? De los que tienen el conocimiento de Dios, los más avanzados. La propiedad es para ellos. Entonces ellos empiezan con Marx a desarrollar las ideas para controlar los recursos. Ay, se me fue la cámara, no sé por qué. Para controlar los recursos y así puedes tener el control de las naciones, ¿no? Esa es una idea. Bien. Luego, entonces, esos recursos deben garantizarse para que ellos no pierdan. Bien. Y entonces viene John Maynard Keynes, que fue un masón, ¿sí? Y ya del siglo XX, ¿no? Ya del siglo XX, y británico de mucha influencia, y él entonces dice, hay que garantizar los recursos no para la gente, sino para nosotros los masones o los que queramos controlar las naciones. Bien, ¿cómo las controlamos? A través de las ideas socialistas. Entonces, los recursos deben estar controlados por el Estado a través de un banco central, ¿sí? Y a través de la deuda, ¿sí? Entonces la gente, el pueblo va a estar endeudado, ¿sí? Y nosotros lo vamos a endeudar, pero nosotros vamos a administrar ese dinero de esas deudas, ¿sí? Y nos vamos a hacer ricos, ¿bien? Y esa es la idea de John Maynard Keynes, ¿bien? Bien. Entonces, ya los recursos los tienen ellos. Pero aquí en el siguiente, acá, este es el que quiero, me tocó explicar los anteriores para llegar a este, ¿sí? Pero este es el que quiero enseñar más, porque esta idea fue la que más influencia tuvo en los masones. Y es estas ideas, especialmente Julius Wellhausen, ¿sí? Que fue un teólogo alemán que dijo que la Biblia es verdad solo de Génesis 12 en adelante y de que Génesis del 1 al 11 es un mito, ¿bien? Y que él fue un teólogo francés, alemán, que siguió la evolución, ¿sí? Y entonces dijo, la evolución son evoluciones de ideas, somos animales, entonces, pues eso otro era mito, pero de ahí para allá ya tuvimos ideas más concretas y entonces fue verdad. Pero si la Biblia una parte es mentira, ¿qué nos asegura que no toda sea mentira? Bien. ¿Y qué dice la Biblia? Que la suma de su palabra es verdad, que toda la escritura es verdad. Bien, pero entonces aquí eh, ellos entonces empiezan a, ¿sí? A que esos agüeros que tenían los masones, gracias a Julius Wellhausen y a esta idea teológica después de la evolución, los vuelven como verdades, ¿sí? Antes eran ritos que ellos hacían para exaltar otras verdades o para entre ellos decir en qué verdad está creyendo, pero ahora se vuelve el rito, la iniciación, ¿sí? El símbolo se vuelve la verdad. ¿Bien? Y este es el cambio grande
que toma la francomasonería para controlar a la masonería de los Estados Unidos. Bien, esta es como la idea general. Wellhouse. Y por último, pues tenemos acá a Soren Kierkegaard, que fue un cristiano, y él lo que dice es que la fe no es resultado de la razón, ¿sí? Sino que la fe es una emoción, ¿bien? Entonces, entonces que como ya teníamos el placer, ya teníamos cómo se siente, entonces que también, ¿sí? En Dios, ¿sí? Está ello, ¿sí? Entonces, obviamente, aquí se abre con Kierkegaard, en el caso de los masones, pues, ¿sí? Todo el piso, ¿sí? Para, ¿sí? Que la francomasonería tomase esto, pero sin Dios. Pues y tenemos allí pues los nuevos, o lo que llaman en la masonería los nuevos ritos. Los nuevos ritos son los ritos tomados por los francomasones hacia el placer y la perversión. Bien, que no se vivieron tanto en los Estados Unidos, pero que hoy existen en el mundo, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, quería dejar como un poquito ese pensamiento allí, porque este pensamiento nos va a servir para las siguientes. O sea, esto que les acabo de decir, no, lo voy a ir citando en las siguientes veces. Bien, bien. Entonces, ay, ya me pasé un minuto ya para las preguntas, normalmente 8:45 acá, ojo, pero vamos a ver entonces tiempo de preguntas, comentarios, dudas, Acá aportes. hay una pregunta, Oscar de Sara María. Ujú. Ellos creen que Satanás es alguien mío, malo, perdón, porque creen que irán al cielo, asumiendo que entienden que Satanás es un ser de las tinieblas. Bien, hoy la francomasonería no cree que Satanás es malo, solo cree que la idea de Dios no es la correcta, sino que Satanás es el que gobierna los cielos, ¿sí? Y que por eso el hombre hace el mal, ¿sí? Pero no es que haya bien y mal, ¿sí? Sino que es la expresión natural. El mal es la expresión natural, ¿por qué? No porque somos malos, ¿sí? Sino porque queremos el placer, ¿sí? Porque queremos la propiedad para mí. Entonces, yo quiero la propiedad para mí, entonces robo, ¿sí? Eso es, pero no hay un bien que diga que robar es malo. Bien, eso es lo que creen ellos. Entonces, el ser supremo de Satanás está en el cielo, no es malo, y por eso por eso va a haber una logia en el cielo, y los que estén allí son los salvos y van a estar adorando a Satanás en el cielo. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, en sí, para ellos, Satanás no es malo. ¿Sí? Bien, la francomasonería, o sea, la masonería actual. ¿Sí? Pues como Satanás es una, bueno, es una idea de ser espiritual, ¿sí? Entonces ellos van a estar con él, pues digamos en el cielo, pero no se refiere como al cielo donde está Dios realmente, sino como en la parte espiritual, ¿sí? En el mundo espiritual, digamos, más que cielo, ¿no? Bien, bien, esa sería como la idea. Ujú. Acá hay otra pregunta de Elías. ¿Qué significa como tal el nombre masón? Ok, bien. El nombre masón, ellos lo toman de sus tradiciones antiguas, ¿sí? Y principalmente en África, la palabra se asociaba a el el negro jefe, ¿sí? Y de ahí también viene em, ello. Y la palabra masón, entonces era, en África, ellos, ellos no tenían grandes cultivos. África no tenía grandes cultivos agrícolas, ¿sí? Eso era más de Egipto y más de la Europa, pero en sí el África no. Pero lo que hacían, básicamente, era, junto con agua, hacer unas bases, unas masas, y el que primero comía y el que, digamos, hacía su parte espiritista sobre la comida, era el que se dominaba masón, porque era el que hacía la última masada, no sé, masaba la última vez eso que se preparaba para comer. ¿Sí? Amasaba. Amasaba eso, amasaba. Normalmente era alguna harina con agua,
pero sin cocinar, ¿sí? Bien, la clave es que era sin cocinar. Y usted sabe que si comemos harina sin cocinar nos da dolor de estómago, ¿sí? Entonces los masones comían esa harina sin cocinar y así era que tenían su poder, ¿bien? Eso era. No era la harina para todo el mundo, los otros sí era cocinada, pero la de ellos, su poder espiritual, lo hacían así y de ahí viene como tal esta idea, ¿sí? Esta idea así de africana de ese nombre, ¿sí? Como que el que tiene el conocimiento, ¿sí? Y come harina sin cocinar con agua, ¿sí? Pero tenía que ser como un trance espiritual ahí para que no les hiciera daño. ¿Bien? De allí viene como tal, como esta idea. Bien. Y, y también, ay, pero ¿por qué se me va la cámara? No sé. Bien, bien, perfecto. Aquí veo que hay una antes de John. ¿Qué relación hay entre las cruzadas y los masones? Ok, buena pregunta. Como vemos, los masones fueron después, ¿cierto? De las cruzadas. Bien, pero como los masones dicen que ellos vienen desde el tiempo anterior, entonces empiezan a ver cualquiera que tuvo una idea de conocimiento paralelo, ¿sí? Que no eran sacerdotes dentro del cristianismo, ¿sí? Entonces ellos los asumieron como masones antiguos, ¿sí? Bien, pero realmente los templarios, ¿sí? Fueron una orden secreta, no masona, ¿sí? Pero sí, pues los masones luego se fundamentaron, no se fundamentaron, se copiaron en algunas cosas de las ideas templarias, ¿no? Básicamente las ideas templarias se dan sobre todo en Lisboa, ¿sí? En lo que hoy es Portugal, como el brazo armado, ¿sí? De, em, de la cristiandad, eh, desde el Vaticano, o sea, desde Roma, ¿bien? Portugal era lo más lejos, ¿sí? Y entonces ahí era donde tenía su brazo armado y pues básicamente ellos hacen las cruzadas, esta idea de como este ejército privado que son los templarios. Pero sí era una sociedad secreta, también había gente que donaba, grandes ricos donaban a ello pues para recuperar sobre todo la idea templaria, era recuperar Tierra Santa quitársela a los musulmanes, ¿no? Entonces, pues por eso se hacen allí las cruzadas, ¿no? Pero básicamente, o sea, no hay ellos se copian o dicen que fueron masones antiguos de estos, pero no, la masonería fue posterior, ¿sí? Fue posterior a los templarios. Bien, pero sí eran de las cruzadas. Bien. Luego, Hay allí. una más larguita de Sara María. ¿Qué piensa respecto a que todos los partidos políticos son todos partes del mismo equipo? Están todos en esta sociedad secreta y y nos dan la ilusión de que tenemos poder de elección para que el pueblo no se rebele, especialmente en Estados Unidos. Bueno, digamos, es verdad que los masones están controlando, pero no es verdad que están controlando todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la masonería ha tenido un retroceso y un declive gigantesco, ¿sí? Del control que tuvieron a lo que tienen ahora. ¿Por qué? Porque han caído por su propio peso, por sus propios malos procedimientos al entrar, pues, toda esta parte satanista y espiritista, ¿sí? Entonces, sí hay gente masona en los diferentes partidos políticos, pero no es que tengan el control y no es que todos los partidos estén allí, pero sí hay gente masona, especialmente aquí en Colombia, sí, la mayoría de gente masona han sido los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, sobre todo la gente liberal, sí, han sido los más masones. Bien, pero eso no es lo que hoy no es lo que era antes, ¿sí? Básicamente donde empiezan a perder los masones su poder, ¿sí? Y empieza de dos formas. La primera, que los masones, muchos eran cristianos, ¿sí? Mucho antes. Pero luego con la francomasonería, pues dejan de ser cristianos, pero como ellos moralmente
pueden parecer cristianos, entonces muchos eran cristianos, parecían cristianos católicos, ¿bien? Pero con el Concilio Vaticano segundo de 1960, donde hay esa apertura católica, ¿sí? Ya, entonces ellos empiezan a perder poder porque muchas de las cosas que ellos hacían, pues ahora las hace otros, ¿sí? Viene el movimiento carismático, ¿sí? Que trabaja el espíritu, ¿sí? Ya, digamos, hay ministerios católicos que ya los hacen los laicos y no solo los curas. Entonces, toda esta cosa, ellos empiezan a perder poder, ¿sí? En la idea católica, ¿no? Y también, pues, el boom, en el caso del mundo hispano, el boom evangélico, ¿sí? Las sociedades bíblicas hacen la Reina Valera 60 y en 5 años, pues es una Biblia que está en toda Latinoamérica y eso hace que ellos también pierdan un poco de control, ¿sí? Sobre las naciones, sí. Pero sí hay gente, pero cada vez menos digamos, el último masón conocido que estuvo pues a nivel alto del gobierno fue Horacio Serpa Uribe. Horacio Serpa, no me acuerdo, Uribe, creo que Horacio Serpa. Bien, bien. Ese fue el último, pero pues hay muchos también que están allí, pero no es que todos los partidos estén allí, de ellos no es, pero sí tienen alguna influencia. Ahora, eh, eso, digamos, en la parte tradicional política. ¿Cuál es hoy la influencia grande que están teniendo? Básicamente, las ideas progresistas. Las ideas progresistas son ideas empujadas o auspiciadas por la masonería global, ¿sí? Y ahí tenemos gente como Soros, tenemos aquí gente como aquí, digamos, gente que está usando a otras personas, sobre todo socialistas o socialistas, para promover estas ideas, ¿bien? Entonces, sí hay, pero más ahora no está tanto hacia la política de las naciones, en lo político y en el desarrollo, esto no, sino más hacia la perversión, entonces todo esto que es la ideología de género, todo esto, la pedofilia, todo eso está impulsado por ellos. Eso es lo que más están haciendo. ¿Por qué? Porque su forma de pensar cambió, ¿sí? Ya no es el conocimiento intelectual, sino la satisfacción emocional, ¿sí? Bien, eso es como lo que prima dentro de la masonería, ¿no? Entonces, pues por eso están promoviendo todas estas agendas, ¿no? Todas estas agendas de ideología. Ellos, digamos, han trabajado mucho con los medios de comunicación eh, para que promuevan esas ideas, ¿sí? Y esa es como la forma de control. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos están siguiendo a Satanás y ellos saben lo que quiere hacer Satanás, ¿sí? Entonces, pues tienen que abrirle el camino a Satanás, ¿no? Entonces eso es lo que están haciendo ahora. Ya no es un control político como fue antes, ¿sí? Sí existe, pero no es tan fuerte como fue antes. Bien. Bien. El Vaticano está controlado por masones, dice John. Ok. Ujú. Yo diría que dentro del Vaticano hay muchos masones, ¿sí? Pero no es que esté controlado por los masones, ¿sí? ¿Por qué está controlado el Vaticano? Básicamente por dos cosas, ¿sí? Primero, el dinero y el secreto, o el secreto y el dinero, ¿sí? Y básicamente es una estructura católica donde hay algunos que son masones, pero sí no está controlada por la masonería. Es parte de lo que hacen, pero el Vaticano básicamente es una organización, es una nación, es un país, el cual pues tiene sus jerarcas, que realmente los del poder son los que están detrás del Papa, no el Papa en sí. Y eso lo vimos con Ratzinger, y por eso renunció él. Eh, y, y tiene que ver con el dinero, ¿sí? El banco, todo el dinero que tiene, y también pues el secreto de todas sus perversiones, ¿no? Eso es lo que es el Vaticano en sí. Pero hay masonería, pero de nuevo, lo mismo, la idea masónica que teníamos nosotros en nuestra generación ya en la generación actual no es, ¿sí? Ya es más hacia la perversión individual, eso es el cambio que ha tenido la masonería. Y eso es bueno, o sea, es terrible lo que hacen, pero a la larga es bueno porque se están
acabando por su propio peso en sus filosofías, ¿sí? En sus ideales y filosofías. Bien, bien. El Papa Francisco era masón y muchos católicos no lo reconocían como papa, sí. Bien, la mayoría de los masones son los jesuitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los jesuitas, ¿sí? Ellos vienen de San Javier, ¿sí? De lo que hizo Javier. Pero Javier fue muy amigo, ¿sí? De la masonería, o sea, no Javier, sino lo que escribió Javier fue muy bienvenido por la masonería, ¿sí? Porque Javier escribió sobre conocer a Dios en otras áreas. Bien, entonces, claro, él le, le abrió, digamos, le dio el sustento teológico a la idea masónica original. Entonces, de ahí para allá, estos jesuitas pues tuvieron luego con el tiempo, estos jesuitas pues tienen muchas relaciones con los masones porque buscaban un bien común, ¿no? Bien, entonces pues la mayoría son jesuitas en ese sentido y también hay escolásticos, ¿sí? Escolásticos es la segunda orden masona dentro de los católicos, los jesuitas y los escolásticos. Los escolásticos son los que trabajan la parte educativa, ¿sí? Las escuelas, los colegios, eso. Esos son los dos más masones que hay, ¿sí? En los católicos. Pero sí, pues yo no tengo seguridad que el Papa fuera masón, pero sus actuaciones, pues dan testimonio de que es masón, ¿cierto? Porque pues era jesuita, aunque no todos los jesuitas eran masones, pero sus actuaciones sí tenían que ver con promover estas ideas, estas ideologías. Bien, entonces en eso es lo que está la masonería hoy. Ellos han denigrado hacia una cuestión ya meramente, ya no el país, sino los individuos, ¿sí? Y eso es bueno porque pues se van a perder por su propio peso, van a seguir, porque pues tiene todo esto de la parte del secreto, la sociedad secreta y esto, pero cada vez con menos poder. Bien, esa es la idea. Muy bien, entonces, bueno, aquí hicimos uno, hablamos bastante de los masones, pero, ¿qué quería yo explicar? Básicamente expliqué la idea masónica por los pensamientos, por el pensamiento, cómo fue cambiando a lo largo de la historia por el pensamiento que hubo. Mientras que vamos a ver las otras, que aunque son afectados por el pensamiento, no cambiaron tanto como lo fueron los masones. Y otras que no importa lo que esté pensando la gente, lo seguimos haciendo o no tiene que ver nada con el pensamiento, pero la masonería sí, porque buscaba conocer, buscaba la verdad. Entonces, basado ya teniendo que como que hay estos cambios en la historia, vamos entonces a mirar, ¿sí? Cómo los demás se van a presentar, ¿bien? Y vamos a ver cosas en común, como por ejemplo, entre la santería, el vudú, hay cosas en común, ¿sí? ¿Qué pasaba en África? ¿Qué pasó en el Caribe con ello? Entonces vamos a mirar algunas cosas, pero dentro de estas ideas, porque básicamente la idea masónica era la idea, digamos, o es, digamos, la idea espiritista del poder, ¿sí? O la clase altísima, ¿sí? O el poder. Bien. Y de ahí para abajo están las otras ideas espiritistas hasta el vudú, que es la clase más baja. Bien, el vudú y la santería. ¿Sí? Bien, ahora la santería ha recibido un impulso grandísimo, ¿sí? Debido a la baja de la masonería. Entonces, la baja de la masonería ha hecho que crezca la cábala, sobre todo en Medio Oriente y en Asia, y aquí en el mundo hispano, la santería, ¿sí? Entonces, vamos a ver, eso se está compensando con esas dos. La santería antes era el vudú y la santería era lo del pueblo, lo más bajo, pero hoy la santería ya no, ya la santería ha recibido un impulso por los mismos políticos, los mismos del poder, que ya no son masones, sino se han vuelto santeros. ¿Bien? Entonces, entonces esa idea. Bien. Muy bien, entonces nos vemos la próxima sesión. En la próxima sesión sí ya vamos a ver varias cortitas, ¿sí? Pero quería dejar yo primero este fundamento que de todas con la que mejor se ve en estos cambios de pensamiento son con la masonería. Bien. Muy bien, entonces recuerden cuando les digan que Bolívar era masón, sí, era masón. ¿Sí?
pero, sí, pero la masonería era algo diferente, ¿sí? Si ustedes pueden ir algún día a viajar, pueden ir a Washington, pueden ver claramente cómo la ciudad fue diseñada por los masones, París también. París una parte, no todo, pero sobre todo donde mejor se ve, yo he estado allá, es en San Luis, en Brasil, ¿sí? San Luis, Brasil es perfectamente masona, ¿sí? O sea, todo, ¿sí? Todo, o sea, no es que hoy la ciudad sea masona, pero lo que fue, ¿sí? Fue, y recuerden que ahí vinieron los hugonotes, que fueron los cristianos, que fueron matados por los católicos, ¿sí? Y eso es una evidencia de cómo, ¿sí? Los masones en su idea original eran cristianos comprometidos, ¿sí? Y por eso San Luis está diseñada así y ustedes pueden ver cómo todo ese diseño de San Luis en la masonería es cristiano. ¿No? Y habla de la cristiandad. Eso era lo que era la masonería. ¿Bien? Y hoy vemos la francomasonería, ya en sí la masonería está solo el nombre, pero el pensamiento masón ahora es francomasonería, ¿sí? Que esa es la que toma el control a inicios de los 1900 y eso es lo que manda ahora la masonería. Bien, bien. Entonces, bueno, un saludito y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Bien, Oscar. más Buenas noches tardecito les para subo todos. el Gracias, enlace. Oscar. Bien, Gracias, Oscar. Gracias. Buenas noches. muchas bendiciones. Gracias, Oscar.